¿Cómo sabes que sabes pensar? O sea, ¿cómo yo sabo, por decir así como dicen los niños, que sé pensar? Parece un trabalenguas, pero no es un trabalenguas. ¿Cómo vos podés tener la certeza absoluta de que sabes pensar? Y esa es una pregunta que hasta puede resultar muy incómoda, porque indirectamente alguna persona hasta podría ofenderse, porque te puede decir, ¿y quién sos vos para decirme a mí que yo no sé pensar? Y yo no estoy diciendo que no sabes pensar. Sencillamente te estoy preguntando cómo puedes estar seguro que sabes pensar. ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque sencillamente solo tenés que mirar alrededor de la vida que te rodea y te vas a dar cuenta de que hay un montón de cosas que funcionan mal. No en tu vida, en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestro planeta. Entonces, cuando vos mirás cómo piensa la sociedad contemporánea, el mundo que nos rodea, vos observás que realmente no están usando al pensamiento de la manera correcta, sino que se está usando de la manera equivocada. Entonces, a modo de introducción, quiero señalar algunas apreciaciones que señalan la verdad, por así decirlo. Ya que vamos a hablar de pensamientos, debemos hablar de la mente, que es donde eso sucede. Y voy a mencionar 3 cosas, y la tercera después la vamos a remarcar en el final. Número 1, y ya lo hemos enseñado aquí, no eres tu mente. Pensar no es más que un minúsculo aspecto de la totalidad de la conciencia, de la totalidad de lo que tú eres. Pensar es apenas eso, no es el todo. Para muchísimas personas, ser inteligente o tener una mente brillante es un valor. E inclusive le imponen a los hijos disciplinas de estudio y le hacen estudiar un montón de cosas porque creen, no importa si equivocada o erróneamente, de que por ahí va la cuestión. En segundo lugar, no eres tus creencias. Nosotros tenemos muchísimas creencias instaladas en nuestro subconsciente y tú puedes estar creyendo en ilusiones sin ser consciente de que esas creencias determinan el comportamiento de tu vida. Y en tercer lugar, y que es ciertamente, no eres lo que tú piensas. No solo que no eres tu mente, no eres tus creencias, sino que tampoco eres lo que tú piensas que eres. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas tiene una autodefinición muy egótica de lo que uno es. Y como recién nos decía Pecos, ¿qué esfuerzo personal haces para mantenerte respirando? Ninguno. Entonces, según lo que dicen las Escrituras, eres una expresión de la divinidad. Dios se expresó a través de ti y a través de mí, lo cual es informe y atemporal. Por eso que genial que cantemos los cumpleaños, pero cada vez que cantas cumpleaños tu mente empieza a leer de que el tiempo va pasando y te vas poniendo más viejo. Entonces, podés celebrar la vida, feliz cumple vida, pero empezar a conectarte con esa dimensión del no tiempo, de la eternidad. Y es perfecta en su más pura esencia y está allí el ser, en lo más profundo de tu ser para que pueda ser expresada. Ahora, haciendo esas 3 salvedades, ya que vamos a usar esa minúscula parte de nuestro ser, que es el pensamiento, sería apropiado volver a preguntarnos, ¿cómo sé que sé pensar? ¿O cómo sabes que sabes pensar? ¿Cómo puedes estar seguro que estás pensando de la manera más, ni siquiera bien y ni siquiera mal? ¿Cómo sabes que estás pensando conforme a la creación? ¿Cómo puedes estar seguro y tener la certeza de que tu mente está funcionando en armonía con la creación? Porque Dios no va a hacer una creación para que después nosotros con nuestra mente chiflada la destruyamos o vivamos sin armonía con ella. Entonces, para saber si sé pensar, entonces precisamos interpretar correctamente la palabra sabiduría, ya que ella, la sabiduría, es la que le pone luz al asunto. ¿Por qué la sabiduría le pone luz al asunto?
Porque sabiduría y conocimiento son dos cosas muy distintas. Sabiduría es una cosa y conocimiento es otra. Saber, y nosotros en nuestra cultura lo usamos muy mal esa palabra, proviene de la sabiduría, que no se refiere a conocer sobre las cosas. Nuestro lenguaje es tan superficial que decimos que sabemos un montón de cosas que ni siquiera sabemos. Nosotros, por ejemplo, sabemos qué raza puede ser un perro. Pero en realidad, si nos ponemos a hilar fino, vos solamente sabés o conoces el tipo de raza del perro, después no sabés más nada. Ni por qué le crece el pelo de este color y por qué el perro de esta raza es diferente a la otra y por qué su composición genética es distinta y cuántos glóbulos blancos tiene, etcétera, etcétera. Es tan superficial lo que sabemos que por ver un perro y decir, ese perro es un pastor alemán, no sabemos nada. Entonces vivimos en el engaño pensando que sabemos algo. Vemos una flor y pensamos que como sabemos el nombre de la flor o el nombre del árbol, ya sabemos algo. Y ni siquiera sabes nada, solamente sabes el nombre de la etiqueta, solamente conoces por la superficie. Entonces cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de algo que viene mucho más, de un lugar mucho más profundo que de la mente. Y así como existe una gran diferencia entre la sabiduría y el conocimiento, hay una gran diferencia entre la verdadera sabiduría y la que no es como tal la original. Porque hay una sabiduría que es original y hay otra sabiduría que no es la original. Y esa es de la cual uno tiene que despertarse. De la sabiduría que proviene de un lugar que no es la divinidad. Recuerden que divinidad significa tu ser espiritual, el Espíritu Santo que está en ti. ¿Por qué? Porque podrías estar pensando desde lo que se llama la infrasabiduría o la no sabiduría o la sabiduría humana como se describe en los textos sagrados. Y esto es lo que uno, si vos realmente querés saber si sabés pensar, tenés que empezar a observar. ¿Qué tenés que observar? Cómo está funcionando tu manera de pensar. Y eso te va a ayudar muchísimo porque empezás a observar cómo estás pensando. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 20 dice esto. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el que se cree que sabe todo? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde está? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? O sea, el apóstol Pablo desde la sabiduría le está poniendo luz al asunto y nos ayuda a observar de que en aquella época existía el mismo problema. La gente se creía que sabía las cosas y que sabía pensar y la gente no lo sabía. Era inconsciente. Y en el verso 25, en el mismo pasaje ahí, dice, pues la locura de Dios, si se puede decir así, porque Dios no está loco, aunque parece que sí, es más sabia que la sabiduría humana. Y la debilidad de Dios, porque Dios no tiene debilidad, pero lo pone metafóricamente, es más fuerte que la fuerza humana. Porque Dios no tiene fuerza, Dios es el poder. La que tiene la fuerza es la mente. Es la mente la que se quiere esforzar por hacer cosas espirituales. Y acá el apóstol Pablo le pone luz al asunto. Y te dice, en términos modernos, ¿cómo sabes que sabes pensar? ¿No será que sin darte cuenta vos te crees que sabes un montón de cosas y sos un ignorante? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está tu filósofo? ¿Dónde está el sabio? A eso se refiere. Él está señalando una verdad, pero no para que miremos a las otras personas, sino para que empecemos a mirarnos a nosotros mismos. Porque inclusive hay personas que llaman revelación a cosas que no son. El hecho de que la palabra revelación es cuando a vos se te revela algo, pero cuando vos empezás a mirar algo que aún estaba escondido a simple vista. Y hay mucha gente que llama revelación porque una persona empieza a enseñar lo mismo de manera distinta o con lindas palabras, y eso no es revelación. Es lo mismo, la misma superficialidad modernizada, y no va por ahí. Entonces, ¿de dónde proviene la sabiduría que me permitirá observar si pienso adecuadamente? Porque el único elemento que te va a poder ayudar para que vos puedas observar
¿Cómo sabes? Si sabes pensar, es la sabiduría, la original. Y acá en Proverbios 14:33 lo dice muy claramente. En el corazón del prudente, y la palabra ahí ¿saben cuál es? En el corazón del que se despertó a la vida. En el corazón del prudente reposa la sabiduría. El prudente no es una persona tranquila. El prudente es una persona que a través de haber aprendido a estar en la quietud, se ha conectado con esa dimensión espiritual que está dentro. Y acá te lo revela el sabio y te dice, mira quién lo escribe, en el corazón del prudente reposa la sabiduría. Está ya. El problema es que hay tanta actividad en nuestra mente que no podemos entrar en ese reposo para que la sabiduría se manifieste. Pero no es conocida la sabiduría, termina diciendo, en medio de los necios. En la antigüedad, los necios eran las personas inconscientes. Eran las personas que no tomaban conciencia de nada. Como decía Pecos, que no tomaban conciencia del uno, de que somos uno, de que no existen las otras personas, de que todos somos parte de la divinidad, del Creador, de que yo no puedo mirar a Freddy que está acá sentado adelante mío como un extraño, porque es parte de la misma creación, es la misma manifestación en una infinita forma. Entonces, esa sabiduría, obviamente que es desconocida por los necios, por los inconscientes, es la misma palabra. Entonces, si vas a leer la Biblia, porque acá hay una cuestión también, y quiero puntualizar en esto. Hay mucha gente que le encanta leer la Biblia, a mí también. Lo que sucede es que nosotros muchas veces leemos la Biblia, pero la leemos con un modelo de pensamiento que es obsoleto. ¿Por qué? Porque la Biblia se escribió hace más de 1700 años, 1800, entre que se revisó y toda la historia. Comprende un periodo de escritura de más de 1500 años. Más de 40 autores, 66 libros, diferentes épocas. Y cuando nosotros leemos en el siglo XXI, nuestra percepción de lo que leemos no es lo que realmente se escribió. Entonces muchas veces leemos algo y nuestra mente, como está mal programada, pensamos mal. Y por ende, lo que sucede es que actuamos mal. Entonces, si vas a leer la Biblia, que sea desde la sabiduría y no desde la mente humana, que tiene libre albedrío para interpretar superficialmente y de forma errónea los textos sagrados. Y como yo le dije que vine coleccionando preguntas, conversaciones, separé 3 solamente, pero voy a usar 2 nomás por una cuestión de tiempo, de cosas que yo anoté para que nos demos cuenta de que la mayoría de lo que está escrito ahí no lo vas a poder discernir desde tu mente, sino que precisas de una energía mayor que reposa en tu corazón para poder comprender. Porque, ¿por qué digo esto? Porque puede ser que estés leyendo historia y mucha gente puede crear una doctrina para sufrir silenciosamente y de manera inconsciente, ya que es una función propia del ego, el cual el ego no es malo, solo que es inconsciente. Entonces cuando vos lees palabras fuera de contexto que tienen que ver con el sufrimiento, con el dolor, son cosas que realmente sí sucedieron, pero que sucedieron en ese momento, pero que no estás obligado a pasar por lo mismo. Entonces comparto contigo 2 ejemplos voy a compartir de cómo cuando lees desde el lugar sagrado y perfecto, la sabiduría brota y expresa cosas escondidas a los ojos naturales. Porque nosotros podemos ver desde la superficie o podemos ver desde un lugar más profundo. Voy a usar Eclesiastés. Eclesiastés es un libro que a la mayoría de las personas lo leen y no lo entienden. No lo entienden porque no entienden quién lo escribió, y si entienden quién lo escribió, en la situación en la que estaba. Y Eclesiastés es un libro que no lo puedes leer con la mente, porque no lo vas a entender. Imposible. Y le voy a leer una breve cápsula de sabiduría. Mire lo que dice el rey.
también vi en este mundo un notable caso de sabiduría. Una ciudad pequeña con pocos habitantes, contra la cual se dirigió un rey poderoso que la sitió y construyó a su alrededor una impresionante maquinaria de asalto. En esa ciudad había un hombre pobre pero sabio, que con su sabiduría podría haber salvado a la ciudad, pero nadie se acordó de aquel hombre pobre, que era sabio. La pregunta es, ¿de qué está hablando este hombre? Porque yo te leo esta historia y vos te imaginás una especie de desierto, una pequeña ciudad. ¿Por qué? Y porque ves muchas películas de Hollywood, amigo. ¿Sí o no? Una onda de esas películas que hacen un sitio sobre la ciudad y están los caballos y el rey. Y cuando vos empezás a leer, no historia, y empezás a leer la esencia de lo que dice, vos empezás a ver cosas fantásticas. Y te voy a contar lo que se puede observar en este pasaje de Eclesiastés, que es cortito. Salomón usa esa ilustración para señalar una verdad, no para contártela, para señalártela. La ciudad pequeña podría ser una familia, tal vez la tuya, con pocos miembros, la cual es sitiada, abrumada por un poderoso rey. Para nosotros hoy sería la Matrix, el sistema, la manera de pensar de tu cultura y su torrente compulsivo de pensamiento que es dominante, por poner un ejemplo. La Matrix, ese sistema, asalta la paz en la que vivía esa familia. Y en esa familia había una persona. Y esa persona, dice ahí, podría ser tú. Míralo así. Te estás hablando a ti mismo. Que se veía a sí mismo pobre. ¿Por qué? Porque no aprendió a verse desde ese lugar sagrado, desde el espíritu, sino que se veía a sí mismo desde la mente. Pero que en su esencia era sabio. Y que por no tomar conciencia de eso, de que en él reposaba la sabiduría y alcanzar la prudencia a través de la quietud, se podría haber salvado él y a su familia. Y no sucedió. Entonces, cuando vos lees este pasaje y querés hacer una doctrina, te vas al mazo. Pero cuando vos lees esto y vos observás la verdad que señala y empezás a leer las escrituras como una cuestión integral, que no está hablando del otro, sino que está hablando del uno, vos empezás a encontrar una riqueza que no la podés comprar con el dinero. Ni toda la plata del mundo la pueden comprar. Pero para eso no lo podés hacer desde la mente, porque desde la mente le vas a dar una interpretación condicionada. Porque el metodista le da una interpretación, el pentecostal le da otra interpretación. El budista, yo conozco budistas que leen la Biblia, le da otra interpretación. El católico le da otra interpretación. ¿Pero por qué? Porque son moldes, maneras que nos impusieron para entender con la mente lo que no vas a entender jamás, a menos que lo hagas desde el espíritu. Y eso que Peco nos enseñó. La mente siempre quiere entender lo que el espíritu no le va a enseñar. Por eso que uno tiene que empezar a sumergirse en estas aguas. Y una lección del texto. Todos los demonios están en tu mente. A menos que tomes conciencia de quién eres, siempre habrá un rey poderoso en tu mente dispuesto a desempoderarte. Porque esa es la historia de un hombre sabio que había entregado su poder a los demás. Y lo que Dios dice, el poder está en ti. No conquiste nada desde la fuerza del ego, porque el poder está en ti. Esa es la historia de mucha gente hoy, que está esperando que el Dios de afuera le ayude. Pastor, orame que estoy mal. Entregar el poder al de afuera. Y eso es lo que está enseñando acá el rey. No eres pobre, solo estás manifestando una creencia instalada en tu mente
Y esta, a su vez, la mente, es quien está a cargo de la situación. Entonces, te comparto esto para empezar y te voy a compartir algo ahora un poco más profundo, que tiene que ver con lo que hablamos con una persona, con muy buena onda me escribió. Me dice, estaba leyendo, no voy a contar nomás quién porque no viene el caso, pero estaba leyendo la Biblia y encontré esto y no entiendo a qué se refiere. La historia del fuego extraño que está en Levítico 10. Nosotros tenemos mucha historia en la Biblia. Y nosotros muchas veces leemos historia como si fuera un libro de cuentos. Sí, pero no es el caso de esta persona que me preguntó, digo nomás en nuestro condicionamiento cultural. ¿Por qué? Y porque nuestra mente precisa hacerse la imagen, la idea y todo eso, y lo que uno tiene que aprender a mirar es por debajo de eso. Le voy a leer lo que sucedió con los hijos de Aarón. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Eran los hijos del encargado de quemar el incienso. Y miren lo que sucedió. Y pusieron ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová, delante del Yo Soy, fuego extraño, que él nunca les mandó. La divinidad nunca les mandó a hacer eso. Y salió fuego de delante del Yo Soy, de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. Ahora, desde la infrasabiduría o desde la sabiduría humana se han hecho dogmas y doctrinas de esto. Sin embargo, esto es lo que pudo haber sucedido. Pero le voy a contar una experiencia que tuve allá por el año 2000. Yo era vendedor de publicidad, ¿sí? Y me acuerdo que yo tenía que atenderle a muchos pastores que venían a hacer publicidad a la radio. Yo trabajaba en una radio cristiana. Y entre todos esos viajes que uno hace, uno escucha muchas cosas, ¿verdad? Y me acuerdo que había un pastor que este era su caso favorito. Que cuando a él algo le molestaba, ¿sabes lo que él decía? Eso es fuego extraño. Cuidado con el fuego extraño. ¿Verdad? De repente, qué sé yo, yo antes andaba con unas camisas anaranjadas, cosas por el estilo. Fuego extraño. O sea, ese tipo de situaciones que vos decís que tiene que ver mi camisa anaranjada con el fuego extraño. ¿Verdad? Pero es como que la gente inconscientemente crea doctrinas sacando una situación que ni siquiera, le voy a decir algo, ni siquiera está escrito qué fue lo que sucedió. Cuenta lo que pasó, pero no dice qué fue lo que pasó. ¿Por qué pasó eso? Ahora, para que ustedes puedan expandir esto. La cuestión de interpretación es más profunda de lo que la teología puede explicar. Lo referente al incienso estaba bien especificado y parece que los hijos de Aarón no tenían las intenciones apropiadas. Esto no lo dice la Biblia, esto se los estoy contando yo. Por lo que podría señalar eso, que a Dios le resultó inaceptable tal cosa, razón por la cual el mismo fuego, intenciones extrañas, se les volvió en su misma contra. Si prestamos atención, como dije, no dice eso, pero tampoco dice nada más. Solo dice que ofrecieron fuego extraño. El fuego es una energía y las intenciones también. Tal vez sus intenciones fueron extrañas, aunque en el relato, que es más histórico que aclaratorio, no lo especifica. El error teológico es de hacer de ese evento histórico y casi único una doctrina o dogma que es inaplicable a tu vida diaria. Entonces vos lees la historia y ¿qué sacás de ahí? Además de los datos. No podés presuponer nada, no podés sacar una doctrina, pero desde la sabiduría vos podés observar de que lo que sucedió ahí fue mucho más profundo que un acto de desatención o de rebeldía. Pero si observa desde el reino de las intenciones, hoy en día, la mayoría de los cristianos que profesan su cristiandad viven consumidos por un fuego extraño. Sus oscuras intenciones de juicio y muchos de ellos dueños de la verdad. Cuando en realidad, si no fuera por la gracia, la mayoría de ellos también hubieran sido consumidos por esa misma demente manera de pensar. Entonces, cuando vos lees algo así en la Biblia, que es fantástico porque eso sucedió, vos tenés que ir al reposo, ahí a la sabiduría, para saber de qué está hablando, porque si no te vas a perder. Ahora, ¿qué te enseña este texto? Mirá,
Ese fuego extraño que señalas es el mismo que podría estar quemándote por dentro. Eso que a vos tanto te molesta, ese fuego extraño, eso que no te agrada en la otra persona, eso, vos lees eso y te vas al reino de las intenciones de acá y se aclara todo. Eso que tanto te molesta de una persona es lo que a vos te quema por dentro. De eso está hablando. El maestro habló de esto mismo miles de años después. Ese detalle en esa persona, porque viste que a nosotros inclusive nos dijeron que nadie es perfecto. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Mentira. ¿Cómo vos podés asegurar eso? ¿Cómo vos podés creerte semejante mentira de que nadie es perfecto? Cuando el maestro, en el cual nosotros creemos que trajo una verdad absoluta, nos dice, sean perfectos como su Padre es perfecto. ¿De qué está hablando? ¿De que no te vas a equivocar? No está hablando de eso. ¿De que no vas a tener que observar tu ego, tu mente para que no se te escape el perro malo? No está hablando de eso. Entonces vos tenés hoy en día una infrasabiduría humana que la tenés metida en la cabeza y que te hace pensar mal inconscientemente. Y el maestro lo dijo, ese detalle, esa pajita que te molesta en el ojo ajeno, es una viga en el tuyo. Entonces, ¿qué estaba enseñando el maestro? Lo mismo que este pasaje. No mires para afuera, no mires al otro, mira para adentro. Porque cuando empezás a mirar para adentro te das cuenta de realmente lo que sucede en tu interior. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabes que sabes pensar? ¿Quién te enseñó a pensar? Y estas son preguntas de conciencia. Yo te estoy preguntando esto para que vos puedas tomar conciencia de que vos te des permiso para que te preguntes, ¿y a mí quién me enseñó a pensar? ¿Quién me enseñó la diferencia entre lo bueno y lo malo? Si así se podría decir, pero aún así, porque por lo menos el apóstol Pablo dice que no hay cosas buenas ni malas, sino que ni buenas ni malas, sino que todo lo que nos sucede es para bien. Entonces es como que el apóstol dice, che, no existen las malas noticias, no te preocupes, lo que sucede, sucede porque tiene que suceder. Aceptalo y vas a ver cómo todo cambia. Entonces, ¿quién te enseñó a pensar? ¿Tus papás? ¿Tu maestra? Señores, yo en esta etapa de mi vida, ustedes saben que yo tengo 23 años. ¡Ja! ¡Qué bola! Yo tengo 40 años, cumplí, ya que estamos hablando de cumpleaños en calendario gregoriano, ¿sí? Y yo me di cuenta que mi mente tenía un montón de creencias virósicas. Tenía, cada vez menos, estoy identificando, un montón de demonios sueltos. Porque, señores, los demonios no están afuera, los demonios están en tu mente. No va a ser. Pregúntale a Eva dónde se le metió la idea. ¿Qué hizo la serpiente? La puso a pensar. Le pasó una información, algo que no tenía forma. Informe. ¿Has considerado comer la fruta? No te vas a morir, no te va a pasar nada. ¿Dónde están los demonios? En tu mente. Y yo a mis 40 empecé a detectar que tenía una sucursal de demonios. Tremendo. Pero eran creencias limitantes, creencias equivocadas, creencias que me autoeliminaban a mí mismo y me impedían poder expresar toda la abundancia que hay en mi vida. Y no lo solucioné aún del todo. ¿Por qué? Porque es un proceso que a medida que vos empezás a observar tus reacciones, las cosas, cómo funcionan, cómo te salen, qué no te sale, empezás a observar y empezás a corregir. Y eso es algo espectacular. Yo tengo creencias instaladas que ni siquiera soy consciente de mi maestra, por ejemplo. De mi primer y segundo año de escuela. Que a medida que voy observando mi vida me voy dando cuenta de cuál es el origen. Y ahí eso me ayuda muchísimo. Tus amigos,
¿Cómo vos sabés que tus amigos saben pensar? La mayoría de nuestros amigos tal vez no sepan pensar, y no porque son malos ni porque son buenos, porque son parte del sistema como nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy vos estás escuchando, y de hace un tiempo ya que venís escuchando, hace años que venís escuchando, palabras que te señalan la verdad para que las puedas empezar a investigar. La televisión es una fábrica de creencias, te enseña a pensar. Los videojuegos, es interesantísimo. Los niños hoy crecen y matan gente como si fuera lo más normal y te dan punto por matar gente. Hace años de que se inventaron los videojuegos. Y yo me decía, nada, pero era un jueguito nomás. Pero lo que se está instalando en el subconsciente es lo que vos tenés que observar. ¿Sabés qué está generando ahí? Antivida. Antivida. Así de sencillo. No te estoy diciendo jugar al Pac-Man si querés o alguna otra cosa, pero todos esos juegos de guerra generan un estado de inconsciencia. Esa es la realidad. Entonces, ¿quién te enseñó a leer desde la sabiduría las Escrituras? ¿Quién te enseñó? ¿Y quiere que te diga algo? Es una gran noticia. Nadie te va a enseñar, a menos que vos lo desees. A menos que vos tomes conciencia de eso, nadie te va a enseñar a hacerlo. Te pueden guiar pero yo no te puedo enseñar una experiencia que solamente vos tenés que tener. Por ejemplo, ¿cuántos de los que están acá se acuerdan de su primer dolor de muela? ¿Nadie? Pero todos saben cuánto duele, cuando te duele una muela, ¿sí o no? Muy bien. Ahora viene una persona que nunca le dolió una muela y vos ¿qué le decís? No sabés lo que te perdés. Porque el dolor de muela o el dolor de diente es insoportable, y más si un diente de arriba te duele hasta el cerebro. Y al que nunca le dolió el diente no sabe lo que es. Y esto es igual, es como un beso, es como un orgasmo. Si vos no lo experimentás, no lo podés contar. Esto es igualito. Yo te puedo señalar hacia dónde va la cuestión, pero vos lo tenés que experimentar. Y eso no va a nacer de tu mente. Entonces, por ejemplo, el hecho que comas no quiere decir que sepas comer. El hecho que respires no quiere decir que estés vivo. Hay mucha gente que sabe masticar, pero que no sabe comer. Hay mucha gente que respira, pero que según lo que dice la Escritura, está muy dormidita. Yo me decía, o sea que hay gente que está en estado de vegetativo por ahí. Sí. Está. ¿Y quiénes son? Y yo no los puedo señalar y no te puedo decir absolutamente nada de eso, porque lo que yo tengo que prestar atención es de no caer en ese estado. En un estado vegetativo dominado por la mente, desconectado de la vida. ¿Por qué? Porque solamente tengo la responsabilidad de mantenerme presente, de mantenerme alerta, mantenerme despierto. Por eso que el maestro en Efesios 5, el apóstol acá dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Desde arriba con un foco de 100? No. De adentro. De adentro. Despiértate. Despiértate. Los dormidos, que también son dominados, de los que habla Pablo, piensan mal, por ende fabrican dogmas, religiones, pseudoteología y mucho más, y producen antivida. Por eso que el apóstol Juan decía, hay mucho anticristo suelto por ahí enseñando cualquier batata, enseñando un montón de ideas que el maestro no enseñó. Entonces, ¿cómo sabes que sabes pensar? Acá va la solución. Lo sabrás cuando tomes conciencia de quién eres. ¿Cómo sabes que sabes pensar? Y lo vas a saber, en primer lugar, cuando tomes conciencia de quién eres. Porque a menos que no tomes conciencia de quién eres, la mente seguirá siendo usada en sí misma y a su disposición sin que vos tengas conciencia de eso.
Y vuelvo a lo que te dije hace un ratito, al punto 3, de las 3 cosas que te dije. No eres tu mente, no eres tus creencias y esto. No eres lo que tú piensas que eres. Eres una expresión de la divinidad, la cual es informe y atemporal. Es perfecta en su más pura esencia y está allí en lo más profundo de tu ser para que pueda ser expresada. Si vos tomás conciencia que eres una parte inseparable del Creador, de que el Creador está en ti y de que no existe el otro, de que no existen los demás, que existe el uno, que seamos uno. Padre, que sean uno, lo dijo el maestro. ¿Cómo nos cuesta a veces entender eso? ¿Por qué nos cuesta? Porque la mente se resiste. No, yo no soy uno con todo eso. Encima ese es luego feo y gordo. Siempre la mente etiquetando y privándonos de disfrutar el todo. A menos que tomes conciencia de quién eres, no vas a poder conectarte con esa dimensión de la sabiduría. ¿Por qué? Porque la mente no puede acceder a eso. Entonces, ¿cómo soluciono este tema? ¿Cómo yo puedo saber si sé pensar? Sencillo. Puedes tomar conciencia que posiblemente debes reaprender a pensar. Pero primero tienes que tomar conciencia que posiblemente debes reaprender a pensar. ¿Por qué? Y porque es muy bueno decir cómo yo sé que sé pensar. Por ejemplo, miren, les cuento algo que hice ayer. Yo vengo acá a practicar tenis, tengo un profesor de tenis. Y durante toda la vida yo no jugué al tenis, jugué a la paleta. La paleta se usa una madera. Entonces yo soy derecho. Y cuando vos jugás paleta, a la pelota le pegás de frente. Y hace como 2 meses que el profesor está tratando de enseñarme, ¿sí?, a que yo no le tengo que pegar de frente, sino que le tengo que raspar a la pelota. Y a veces las pelotas salen para la secretaría, van para la calle. Desastre. Pero ayer le dije, profesor, quiero hacer un experimento contigo. Hacé de cuenta que soy un nuevo alumno, porque yo tomé conciencia que preciso reaprender. Me dice, ¿y qué querés hacer? Voy a jugar con la izquierda, porque este que está acá está mal programado, está muy mal programado. Entonces voy a probar a ver si con este me sale bien. Y me paré ahí. El tipo trajo su canasto, se acercó. ¿Y saben lo que empecé a hacer? Empecé a jugar como un profesional. ¿Saben por qué? Porque esa área de mi mente estaba virgen para ser programada. ¿Y saben qué? Empecé a pegarle con la izquierda. Y me dice el profesor, me parece que vamos a practicar más. Te vamos a volver zurdo, porque le pegas demasiado bien. Le digo, pues no tengo fuerza, es lo de menos. Esto no se hace desde la fuerza se le da después. Y así pasa con la vida también. ¿Cómo vos sabés que el programa que a vos te hace interpretar un montón de cosas que inclusive acá se enseñan es el correcto? ¿Cómo vos podés estar seguro de que no sos una de esas personas que no le entra bala? Porque a veces con pecos nosotros tiramos acá balas de libertad. Y hay gente que viene con el chaleco de la locura. Tiene chaleco antibala. Le da con todo y no le entra bala. Y ahí afuera te dice, mira pastor, mi chaleco. Ni uno como entró. Entonces, vos podés tomar conciencia de eso. Si vos lográs hacer esto, de poder tomar conciencia que posiblemente debas reaprender a pensar, es un gran paso, porque dejaste de identificarte con lo que no sos, que es tu mente, sino que ella, que es una herramienta de todo lo que tú eres, precisa ajustes, precisa reparación, precisa reprogramación, precisa entrar en quietud para que algo mucho más profundo pueda surgir de aquí dentro, que es la sabiduría. Y la sabiduría te va a mostrar el camino para que vos aprendas a pensar con la mente de Cristo, con la mente maestra. Esa realmente es la mente maestra. Y la mente maestra nunca, jamás la vas a poder obtener a menos que aquietes esta mente mal programada. Miren, ¿puedo tomar conciencia que posiblemente debo reaprender a pensar? Sí. ¿Y quién decía esto? El apóstol Pablo. Miren lo que decía en Romanos 9. Digo la verdad en Cristo, no miento.
Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Estoy en armonía con el Espíritu de la vida. Mi conciencia, que es la vida, me lo confirma. No estaba hablando desde la mente, estaba hablando desde ese lugar sagrado. Entonces, 3 cosas importantes que mencionar. Número 1, la sabiduría no es un estado natural de la mente humana. Imposible. Número 2, la sabiduría proviene de un lugar mucho más profundo que la mente humana, sobrecargada de pensamientos y creencias limitantes. Y tercero, desde la sabiduría puedes renovar tu mente y no desde otros conceptos humanos más sofisticados que los anteriores. Señores, nosotros acá no estamos enseñando cosas nuevas. Acá lo que te estamos señalando es hacia donde tú tienes que aprender, que es muy distinto. Miren lo que dice, termino con este pasaje que es fantástico. Le voy a leer una versión, una traducción del siglo XVI, del año 1569, porque lo expresa con demasiada claridad. Y te lo voy a leer en estos términos para que tomes conciencia de cómo el Creador, la divinidad, califica a las personas en este estado. Miren lo que dice. Pero el hombre animal, ese es el estado. Pero el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender. Es un discapacitado, no le da, porque se han de discernir espiritualmente. Desde aquí, no desde acá. Desde ahí se discierne. Y miren lo que dice. Pero el espiritual discierne todas las cosas. Las discierne, no las juzga. Las discierne. Y dice, mas él, el que logra hacer eso, estar despierto a eso, de nadie es discernido. Imposible que alguien te señale. Imposible. Porque vos ya dejaste de señalarte a vos mismo. Y dejaste de señalar a los demás. Porque discerniste, te despertaste a que todos somos uno. Que el Padre está en todos, que uno es y que somos uno con el Padre. Y que somos la vida. ¿Quién? Y acá dice, porque ¿quién conoció el entendimiento del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos el entendimiento de Cristo, la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo soluciono este tema? ¿Cómo puedo estar seguro que sé pensar? Paso número 1 y bien sencillo, toma conciencia que posiblemente debas reaprender a pensar. Que puedas darte la oportunidad de observar tus creencias, de observar tu vida, tus resultados. Yo estoy cambiando en esta época de mi vida, señores. Estoy cambiando creencias como nunca antes. ¿Por qué? Porque tomé conciencia. Porque no quiero que situaciones del pasado se vuelvan a repetir. ¿Por qué? Porque se terminó el dominio de la Matrix en mi mente. Yo me desconecté de la Matrix. El problema es que muchas veces la Matrix sigue funcionando sola aquí dentro. Y eso solo lo vas a lograr tomando conciencia. Dios se expresó a través de ti y a través de mí, lo cual es informe y atemporal. Por eso que genial que cantemos los cumpleaños, pero cada vez que cantas cumpleaños tu mente empieza a leer de que el tiempo va pasando y te vas poniendo más viejo. Entonces, podés celebrar la vida, feliz cumple vida, pero empezar a conectarte con esa dimensión del no tiempo, de la eternidad. Y es perfecta en su más pura esencia y está allí el ser, en lo más profundo de tu ser para que pueda ser expresada. Ahora, haciendo esas 3 salvedades, ya que vamos a usar esa minúscula parte de nuestro ser que es el pensamiento, sería apropiado volver a preguntarnos, ¿cómo sé que sé pensar? ¿O cómo sabes que sabes pensar? ¿Cómo puedes estar seguro que estás pensando de la manera más, ni siquiera bien y ni siquiera mal? ¿Cómo sabes que estás pensando conforme a la creación? ¿Cómo puedes estar seguro y tener la certeza de que tu mente está funcionando en armonía con la creación? Porque Dios no va a hacer una creación para que después nosotros con nuestra mente chiflada la destruyamos o vivamos sin armonía con ella. Entonces,
Para saber si sé pensar, entonces precisamos interpretar correctamente la palabra sabiduría, ya que ella, la sabiduría, es la que le pone luz al asunto de la mente, que es donde eso sucede. Y voy a mencionar 3 cosas, y la tercera después la vamos a remarcar en el final. Número 1, y ya lo hemos enseñado aquí, no eres tu mente. Pensar no es más que un minúsculo aspecto de la totalidad de la conciencia, de la totalidad de lo que tú eres. Pensar es apenas eso, no es el todo. Para muchísimas personas, ser inteligente o tener una mente brillante es un valor. E inclusive le imponen a los hijos disciplinas de estudio y le hacen estudiar un montón de cosas porque creen, no importa si equivocada o erróneamente, de que por ahí va la cuestión. En segundo lugar, no eres tus creencias. Nosotros tenemos muchísimas creencias instaladas en nuestro subconsciente y tú puedes estar creyendo en ilusiones sin ser consciente de que esas creencias determinan el comportamiento de tu vida. Y en tercer lugar, y que es ciertamente, no eres lo que tú piensas. No solo que no eres tu mente, no eres tus creencias, sino que tampoco eres lo que tú piensas que eres. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas tiene una autodefinición muy egótica de lo que uno es. Y como recién nos decía Pecos, ¿qué esfuerzo personal haces para mantenerte respirando? Ninguno. Entonces, según lo que dicen las Escrituras, eres una expresión de la divinidad. ¿Por qué la sabiduría le pone luz al asunto? Porque sabiduría y conocimiento son 2 cosas muy distintas. Sabiduría es una cosa y conocimiento es otra. Saber, y nosotros en nuestra cultura lo usamos muy mal esa palabra, proviene de la sabiduría, que no se refiere a conocer sobre las cosas. Nuestro lenguaje es tan superficial que decimos que sabemos un montón de cosas que ni siquiera sabemos. Nosotros, por ejemplo, sabemos qué raza puede ser un perro, pero en realidad, si nos ponemos a hilar fino, vos solamente sabés o conoces el tipo de raza del perro, después no sabés más nada. Ni por qué le crece el pelo de este color y por qué el perro de esta raza es diferente a la otra y por qué su composición genética es distinta y cuántos glóbulos blancos tiene, etcétera, etcétera. Es tan superficial lo que sabemos que por ver un perro y decir, ese perro es un pastor alemán, no sabemos nada. Entonces vivimos en el engaño pensando que sabemos algo. Vemos una flor y pensamos que como sabemos el nombre de la flor o el nombre del árbol, ya sabemos algo. Y ni siquiera sabes nada, solamente sabes el nombre de la etiqueta, solamente conoces por la superficie. Entonces cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de algo que viene mucho más, de un lugar mucho más profundo que de la mente. Y así como existe una gran diferencia entre la sabiduría y el conocimiento, hay una gran diferencia entre la verdadera sabiduría y la que no es como tal la original. Porque hay una sabiduría que es original y hay otra sabiduría que no es la original. Y esa es de la cual uno tiene que despertarse. De la sabiduría que proviene de un lugar que no es la divinidad. Recuerden que divinidad significa tu ser espiritual, el Espíritu Santo que está en ti. ¿Por qué? Porque podrías estar pensando desde lo que se llama la infrasabiduría o la no sabiduría o la sabiduría humana como se describe en los textos sagrados. Y esto es lo que uno, si vos realmente querés saber si sabés pensar, tenés que empezar a observar. ¿Qué tenés que observar? Cómo está funcionando tu manera de pensar. Y eso te va a ayudar muchísimo porque empezás a observar cómo estás pensando. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 20 dice esto. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el que se cree que sabe todo? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde está? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? O sea, el apóstol Pablo desde la sabiduría le está poniendo luz al asunto y nos ayuda a observar de que en aquella época existía el mismo problema.
La gente se creía que sabía las cosas y que sabía pensar, y la gente no lo sabía. Era inconsciente. Y en el verso 25, en el mismo pasaje ahí, dice: ¿cómo sabes que sabes pensar? O sea, ¿cómo yo sabo, por decir así como dicen los niños, que sé pensar? Parece un trabalenguas, pero no es un trabalenguas. ¿Cómo vos podés tener la certeza absoluta de que sabes pensar? Y esa es una pregunta que hasta puede resultar muy incómoda, porque indirectamente alguna persona hasta podría ofenderse, porque te puede decir: ¿y quién sos vos para decirme a mí que yo no sé pensar? Y yo no estoy diciendo que no sabes pensar. Sencillamente te estoy preguntando cómo puedes estar seguro que sabes pensar. ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque sencillamente solo tenés que mirar alrededor de la vida que te rodea y te vas a dar cuenta de que hay un montón de cosas que funcionan mal. No en tu vida, en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestro planeta. Entonces, cuando vos mirás cómo piensa la sociedad contemporánea, el mundo que nos rodea, vos observás que realmente no están usando al pensamiento de la manera correcta, sino que se está usando de la manera equivocada. Entonces, a modo de introducción, quiero señalar algunas apreciaciones que señalan la verdad, por así decirlo. Ya que vamos a hablar de pensamientos, debemos hablar